Muchas gracias por el pase, maestro Cabrera. Muchas gracias. Bienvenidos nuevamente a esta siguiente sesión del módulo Educación en Valores. Esta es la última parte de la primera parte del módulo, del segundo módulo, con el cual vamos a terminar a partir de la diapositiva 53 que nos quedamos. Bien, buenas noches, docentes participantes. Empezamos con el modelo teórico de desarrollo personal, con un pequeño repaso en virtud a lo que ya hemos avanzado. Este modelo teórico personal incorpora dos conceptos importantes. Fíjense, que son los valores intelectuales, por un lado, que están en función de los pensamientos, que invita a tener la capacidad de resolver los problemas. Y en el otro extremo están las actitudes, que son la valoración personal, que invitan a través de la capacidad de relacionamiento social, relacionarnos con los demás. Y son los demás quienes nos dan la valoración de nuestra identidad personal. De manera que la personalidad y el intelecto son dos aspectos indisolubles. Son también una capacidad condicionada al desarrollo de la otra. No pueden estar separadas. Una está de la mano de la otra. El conocimiento personal, el desarrollo personal, a través del conocimiento también te debe de llevar a la valoración personal, es decir, a la adquisición de actitudes. Luego tenemos nosotros, en la diapositiva 54 tenemos en la diapositiva 54 estamos hablando sobre el éxito personal. El éxito personal, a partir de un modelo que incorpora tres aspectos importantes. ¿Qué es lo que nosotros vemos en la persona? Decimos, esa persona es exitosa. Oye, Juan es exitoso, Pedro es exitoso, María es exitosa. Sí, pero ¿qué es lo que estamos viendo nosotros? ¿A qué estamos haciendo referencia? Indudablemente que nosotros solamente apreciamos, o al punta del iceberg, apreciamos esos logros, apreciamos la forma como es aceptada socialmente esta persona, la forma como este individuo se acepta. Vemos su desenvolvimiento, vemos su temperamento, su carácter. También podemos apreciar sus valores personales, la puntualidad, responsabilidad, ¿no? La belleza. Y todo esto vemos que es una persona que tiene una alta autoestima. Ahí todo ese conjunto de características que acabo de mencionar, ¿no? Y otras más, por cierto, lo llamamos éxito personal. Pero este éxito tiene su sustento en un contenido y una forma. El contenido está dado por cuatro dimensiones. La dimensión ética, la dimensión intelectual, la dimensión cultural y la dimensión afectiva. Es decir, para yo alcanzar un logro importante, para yo tener aceptación social, primero tengo que aceptarme, pero para poder aceptarme yo tengo que sostener esto en la dimensión afectiva. Es decir, mis emociones. ¿Qué tan fuertes son mis emociones? ¿Qué tal consolidadas están mis emociones con lo cual yo interactúo en el mundo? Y en función de eso, yo puedo irradiar energía positiva. En función de eso, yo puedo derrochar simpatía. En función de eso, yo logro que los demás me acepten, me incorporen a su grupo social. Por lo tanto, mi autoestima se eleva. En la otra dimensión es la dimensión cultural. Cuanto más bagaje cultural tengo yo, cuanto más información manejo, cuanto más conocimiento tengo, cuanto más experiencia tengo, es decir, cuanto más mi cultura es mucho más rica,
Entonces yo tengo mucho material para poder conversar, para poder interactuar con los demás. Esa interacción me posibilita que yo transmita mi cultura, mi propia formación cultural, y pueda ser mucho más fácil, pueda ser mucho más viable y pueda ser mucho más armónico esta circunstancia de intercambio cultural. Entonces, entonces, adicionalmente a esto tenemos la dimensión intelectual. Si yo, por ejemplo, manejo información y hago gala de mi intelecto, de procesar adecuadamente esta información, hago gala de manejar, de manejar prudentemente esta información, este conocimiento, entonces, y en la medida que yo sirva a los demás para que a través de esta inteligencia pueda contribuir a generar un valor agregado a los demás, entonces va a ser mucho más fácil que me acepten. Y he dejado para el último al revés la dimensión ética. La dimensión ética sostenida como los valores humanos y los valores democráticos. ¿Sí? Pero este es el contenido, la forma. La forma está dada por la estética. La forma está dada por la estética. La diapositiva 54. La forma está dada por la dimensión estética y la dimensión social. La dimensión estética es mi físico, mi imagen personal. O sea, cómo yo como docente me presento ante mis alumnos en aula. Y esta dimensión estética tiene que ver mucho para que ellos, los estudiantes, me acepten en primera instancia. Dicen los expertos que en los primeros 30 segundos es cuando se forma una buena o mala imagen del docente. Los primeros 30 segundos. En los primeros 30 segundos, el docente tiene que causar la mejor impresión a sus estudiantes. Y ahí el arreglo de su físico, de su imagen personal, para que puedan construir una relación de confianza. En esos 30 primeros segundos, ¿sí?, se define si los estudiantes aceptan o no al profesor. La dimensión social, el relacionamiento, de qué manera el profesor se relaciona a través de la palabra, a través del gesto, a través de las emociones, a través de las caricias psicológicas. ¿Cómo? A través de qué tips utiliza frecuentemente el docente para que pueda acercarse, para que pueda conectar con el estudiante y hacer que esta relación interpersonal, intergrupal, sea mucho más efectiva, ¿no? Luego tenemos que también afecta la cultura. La siguiente diapositiva, la 55. En la diapositiva 55, todo esto lo que he venido conversando tiene sus correlatos, su sustento en la cultura. Y esta cultura se sostiene por la moral y la ética. Y la moral se sostiene por los valores. La cultura que se da en la sociedad, en el espacio en el cual me estoy desenvolviendo, tiene una cultura. El espacio familiar tiene una cultura. El espacio de mi grupo vecinal tiene otra cultura. El espacio en el aula se va construyendo una nueva cultura a partir de la interacción, de la convivencia entre los estudiantes. Esta cultura que nace, que emerge como una mixtura del sinnúmero de mini culturas que cada uno de los participantes en el aula le trae para formar esta nueva cultura. Y esta nueva cultura se empieza a gestar en función de la regla de juego que el docente implementa de la primera clase. Pero esta regla de juego que implementa de la primera clase no tiene sustento sólido si es que el docente no tiene valores que sustenten ese comportamiento, si es que el docente no desempeña unas actitudes
en función de una moral socialmente aceptada. Si la ética, ¿no?, que trata de implementar el docente no están orientadas en beneficio del grupo y, lógicamente, busca ese bienestar entre todos para poder hacer de que estas relaciones sean mucho más favorables. Entonces, ahí tenemos los elementos: la ética, la moral, los valores, la sociedad, la cultura y ¿quién está en el centro? El docente, ¿no? Esto es, ahí se forma la cultura en el aula. Luego tenemos, dentro de esta formación cultural, tenemos las categorías en valores. En la diapositiva 56, ¿no?, vamos a hablar nosotros de las categorías de los valores, en valores. Y ahí tenemos los valores vitales, económicos, democráticos, estéticos, psíquicos, intelectuales y morales, y toda su clasificación. Pero lo más importante de esta categoría está: ¿qué tanto me sirven estos valores categorizados para mi propia individualidad? ¿Qué tanto? ¿Qué tanto me sirven para mi persona y mi familia? ¿Sí? ¿Y qué tanto me sirven para la relación que yo tengo con mi comunidad? ¿Y qué tanto me sirven fundamentalmente estos valores para con mis estudiantes, con mis alumnos? Es decir, toda esta categorización no tiene sustento si es que yo no hago esta suerte de una convivencia favorable y beneficiosa para todos los espacios en los cuales yo estoy conviviendo. Luego tenemos, en la siguiente diapositiva, la diapositiva 57, ahí tenemos la práctica en valores. Miren, la ausencia de valores, la presencia de los valores y la sobrepresencia de los valores. Dice, nosotros decimos, ¿no? Nosotros decimos, wow, los valores no existen. Hablábamos de la clase anterior. Los valores no existen. Los valores existen, ¿no? El tema está que hay ausencia de la práctica de valores. Y esa ausencia de la práctica de valores, ¿qué nos da? Nos hacen, por ejemplo, esa ausencia es una indiferencia social. Indiferencia social. Es decir, la presencia del valor de la solidaridad me hace solidario. Su ausencia me hace indiferente. Apático, indiferente, miro con desdén lo que le sucede a los demás, no me interesa que mi hermano esté caído, ¿no? Entonces, no contribuye a una relación armoniosa. Pero también por otro lado tenemos la sobrepresencia. La sobrepresencia también es nocivo de la solidaridad, porque ya no es meramente solidario, sino que ¿Cómo estás? es ¿La doctora está contigo? Estoy llevándolo hacia el asistencialismo. Es decir, al ¿Con quién alumno está? estoy ayudando en todo. ¿Ella está manejando? No, me refiero a quién la está llevando. Profesor, me olvidé mi cuaderno. Acá te doy un par de hojas. ¿Ah? Otra clase, profesor. Ya, ¿me podrías pasar con ella? Mañana lo reviso. Ya. En cuanto llegue, dile por favor que quiero hablar con ella. Si me contesta el teléfono. Estamos haciendo que ese alumno sea gracias. responsable. Ya. Sobre la presencia del valor de protección. La ausencia de la protección nos invita a abandonar a los demás. Pero también la sobrepresencia de la protección nos invita a la sobreprotección, a hacerlo todos, a cuidarlos, a mimarlos, a no dejarlos que se desarrollen. La presencia de los valores, del valor de la elegancia en la dimensión estética. Si no hay elegancia, si no hay presencia de ese valor, entonces el profesor, ¿qué es? Un dejado. El alumno, ¿qué es? Dejado, su apariencia maltratada, ¿sí?, desalineada. ¿Sí? Pero también la exageración del valor de la elegancia nos lleva a una ostentación, a vestirnos en demasía, ¿no? Que
que no se condice, una vestimenta que no se condice con lo que debemos estar en el aula. La presencia del valor de la honestidad. Su ausencia es la corrupción. Su sobrepresencia es la ingenuidad. Quedamos en situaciones difíciles. Y así tenemos cada uno de los valores, ¿sí? Que para que estos valores, ¿sí?, tengan su sustento, nos vamos al método de enseñanza de los valores. Y acá están los principales lineamientos con los cuales el docente puede practicar los valores. Estos lineamientos, ¿sí?, son los siguientes. Los valores no se aprenden, los valores se practican. Efectivamente, efectivamente. De nada sirve que yo como docente esté permanentemente diciéndoles a los estudiantes, a los alumnos, diciéndoles, practiquen la puntualidad, tienen que ser puntuales en el aula. Cuando yo soy el primero que llego tarde. Entonces, el valor por sí no genera una práctica, una buena práctica. El ejemplo que da el docente con la práctica de ese valor es la mejor manera para que los alumnos aprendan. Miren, los valores son propios de un autoaprendizaje, ¿sí? Eso va a depender de lo primero. Si es que yo como docente inculco a mis alumnos el valor de la puntualidad a través de la práctica permanente, es decir, que yo doy el ejemplo llegando temprano al aula, entonces el alumno poco a poco va adquiriendo ese valor en una forma de autoaprendizaje. Y si este alumno lo repite 21 veces, se le convierte en hábito. Entonces, en 21 días, yo puedo ya empezar a germinar dentro de los alumnos este valor de la puntualidad y así de cada uno de los valores. Entonces, a partir de ahí, el alumno ya lo concibe como un autoaprendizaje. El método de aprendizaje en valores se basa en una modelación con el ejemplo. Efectivamente, como decía anteriormente, la mejor forma de enseñar es a través de la prédica con el ejemplo. También la enseñanza de valores son producto de una experiencia, de una práctica social. Claro que sí. Las experiencias, los ejemplos de los demás, el efecto espejo, ¿no? Es decir, ¿por qué alcanzó el éxito tal alumno? ¿Por qué consiguió un beneficio, una beca tal alumno? Porque fue puntual, fue responsable, fue dedicado. Entonces le estoy hablando de muchos valores que están incorporados en una conducta permanente. Y eso es una experiencia de la sociedad. Educar en valores es una acción de conjunto, en equipo, en función de la filosofía de la comunidad educativa. Claro, el docente es uno de los principales actores. El docente es uno de los principales actores. Uno, no es todos los actores. El docente está en constante relación con los padres de familia, en constante relación con los estudiantes, en constante relación con los funcionarios de la institución educativa. ¿Eh? Luego tenemos en la diapositiva 59, ¿sí?, los instrumentos que tiene el educador, que tiene el docente. ¿Cuáles son estos instrumentos que tiene para que pueda practicar los valores en aula? Tenemos, por un lado, están las técnicas de enseñanza en valores y los problemas de aprendizaje. Tenemos la normativa de aula, la ética profesional, la moral, los programas de educación en valores y los valores sólidos. Todos estos aspectos, estos 7 aspectos, son los instrumentos que tiene el docente para poder enseñar, para poder predicar y para poder formar a estudiantes con valores. ¿Sí? Lógicamente que para que el docente pueda enseñar con mayor efectividad, sus valores propios individuales tienen que ser sólidos.
Adicionalmente, el autoestima es el grado de satisfacción que tiene el mismo docente. En la justa medida que el docente proyecta los valores constructivos, recibe esa aceptación y hasta admiración de su estudiante. Es importante conseguir que el estudiante se quede admirando al profesor. Cuando el estudiante llega a este grado, a este nivel de admiración al docente, en ese momento el docente ha conseguido conectar y empieza a soldar esa relación indisoluble con el estudiante. Pero para eso el docente tiene que tener temple, tiene que tener seguridad, tiene que tener los valores muy construidos sólidamente, tiene que ser consecuente, coherente, lo que dice, lo que piensa con lo que dice y lo que hace. Tiene que tener un carácter para imponerse en el aula. Tiene que actualizarse permanentemente, sus conocimientos tienen que ser conocimientos actualizados, vigentes, ¿sí? Tiene que cuidar en demasía su imagen personal. Con todo esto, ¿qué cosa va a generar en los estudiantes? Confianza. Esta generación de confianza que se da entre el docente y el estudiante posibilita que eleve no solamente la autoestima del docente, sino también de los estudiantes. Pero ¿qué sucede cuando se da todo lo contrario? Miren, cuando existe un docente descuidado, desaliñado, se presenta al aula pues apurado, no se peina, mire como la camisa toda descuidada, los anteojos, ¿sí? Las manos sudorosas, los zapatos sin limpiar. En el caso de las mujeres, pues, los zapatos también sin limpiar, la cartera toda desordenada, ¿no? No se han logrado maquillar los básicos, lo elemental, como para transmitir una imagen agradable. Entonces se presentan con los pies arrastrando. Qué penoso y qué imagen pésima se da cuando un profesor, estando en edad joven aún, arrastra los pies. Pero arrastrar los pies es una respuesta psicológica a un desgano, a una desmotivación, ¿no? Y esa circunstancia hace que ese desgano, esa desmotivación, invita a una baja comunicación. O sea, no posibilita que el docente esté en buenas condiciones para poder interactuar con los demás. Es más, hasta le molesta comunicarse con los demás. Si es así, entonces no va a tener valores constructivos hacia los estudiantes. Este docente también incumple con sus trabajos y con su responsabilidad con los alumnos. Y por lo tanto, genera desconfianza. Todas estas circunstancias de desconfianza castigan su evaluación personal. Anteriormente habíamos hablado de la excelente imagen personal que debe transmitir un docente. En este caso le están castigando su imagen, su evaluación personal. Se le exige, por lo tanto, que haga un replanteamiento de actitudes y también un replanteamiento del método de trabajo para poder revertir esas circunstancias. Por lo tanto, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer un educador en el aula? Mire, a partir de los valores, ¿no? Una buena práctica de valores hace que el docente tenga una extraordinaria actitud en el aula, una actitud ganadora, una actitud de solvencia. Pero esa actitud está sustentada en su formación cultural, en su imagen personal y en los valores. Mire, en su aspecto cultural tiene que tener identidad propia, tiene que integrarse hacia los demás con facilidad, tiene que tener conocimientos actualizados, tiene que demostrar una ansia, un deseo de preparación, de superación, tiene que ser de mente abierta en la sociedad, tiene que ser de mente abierta en cultural, también tiene que ser de mente abierta en su arreglo personal y en el arreglo de los demás. Tiene que ser flexible en muchas circunstancias que se presentan dentro del aula. Y por lo tanto tiene que ser consecuente, es decir, coherente. Es decir, un docente que si piensa
que es bueno, tiene que hablar sobre la bondad y tiene que actuar en bondad. ¿Sí? O sea, tiene que ser coherente y consecuente con lo que piensa, lo que dice y lo que hace. En su imagen personal, tiene que tener una prolijidad, ¿no?, en su presencia. Tiene que marcar un estilo de vestir. Tiene que tener un aseo personal a ultranza. Y tiene que practicar las reglas mínimas de urbanidad. Miren, y en cuestión de valores tiene que practicar el respeto permanentemente, la justicia, la tolerancia, la flexibilidad, también la consecuencia, el autocontrol, la responsabilidad y la solidaridad y tantos valores más. Entonces, tiene que ser un docente, ¿sí?, que en resumen sea coherente entre lo que él exige a sus estudiantes y lo que les está dando, ¿no?, para que haya sustento en la formación. ¿Por qué? Dice, a ver, veamos esto. La profesora en la revisión del trabajo de tu hijo, ante la falta de un ejercicio no comprendido, estalló en ira, le gritó: estúpido, bueno para nada. Arrancó las hojas de su cuaderno y las echó al basurero. Ante un reclamo suyo, ella le jaló de los cabellos. Este caso pequeño trae por tierra todo lo que estamos hablando. La pregunta es, ¿se da en el aula esto? Alguien podría decir, sí, claro que se da en el aula. Sí, porque ya son casos extremos, que perdí la paciencia, perdí el control. Sí, pues, pero estamos hablando de que usted tiene que tener formación cultural, autoestima, tiene que tener valores, tiene que predicar con el ejemplo. Entonces, ¿por qué reacciona de esa manera? Entonces usted, como docente, no tiene control emocional. Su manejo de inteligencia emocional es muy escasa. Y también se le pide que el docente maneje sus inteligencias emocionales. ¿Sí? Esto es un ejemplo de lo que no se debe hacer. El siguiente caso, la diapositiva 64. Miren otro caso. El profesor de química ha estado presionando a tu hija ante la inminente pérdida del año, invitándola a salir a cambio de la nota. Tu hija, ante esa presión desmedida e injusta, terminó aceptando y fue violada. ¿Cómo quedamos ahí? ¿Qué valores estamos hablando? ¿De qué prédica de valores? ¿De qué práctica de valores? También esto trae por tierra todo lo que hemos venido construyendo, ¿no? Y así abundan los ejemplos. Queremos que no se den en nuestros espacios y no se vuelvan a dar en ningún espacio. Para ello es importante tener conciencia, la relación de conciencia y valor. Los valores no dominan lo real de manera incondicionada, ni tienen fuerza bastante para determinar la conducta del hombre. Dicho de otro modo, no pueden por sí mismos imponerse en la realidad, sino que es necesario que un poder de origen los haga valer. Este será la conciencia. Miren la relación entre la conciencia y el valor. Y la conciencia es uno de los temas que vienen en la tercera sección de este módulo. Los objetivos en la formación de valores. El primer objetivo es desarrollar actitudes que favorezcan un desempeño ético en la vida. El segundo objetivo, fomentar una permanente opción por la justicia. El tercer objetivo, promover el descubrimiento y la asunción de valores humanos. El cuarto objetivo, desarrollar la conciencia moral. El quinto objetivo, potenciar el compromiso con el otro, con el entorno natural y social. Fíjense, en estos 5 objetivos está sintetizado todo lo que el docente debe de buscar que se geste en los alumnos.
las actitudes para tener un comportamiento ético. No solamente como estudiante, sino para su vida completa. La justicia, ese amor por la práctica de la justicia, por impartir justicia de donde esté. La habilidad de descubrimiento de valores humanos en todos nosotros. Desarrollar progresivamente la conciencia moral de los estudiantes. Y promover ese compromiso de solidaridad con los demás. Los valores. Dentro de los valores vamos a hablar sobre las etapas de la educación en valores. Acá este es una cuestión del arte, ¿no? Que en el año de 1966 al 72 los valores lo constituían ¿quiénes? ¿Quiénes lo practicaban? Los sacerdotes, los religiosos y los laicos, ¿no? Luego empezó a practicarse en la diapositiva 68, en el año 73 al 83, se trabajó con mucho énfasis las 4C, el aspecto crítico, creativo, consciente y comprometido de los estudiantes, ¿no? Fue promovida por la reforma educativa en el Perú, impulsada por el tercer militarismo a cargo del general Juan Velasco Alvarado, ¿no? A través de la reforma educativa. ¿Qué es lo que se buscaba? De que se desarrolle la posición crítica del estudiante, que ya deje de ser un ente receptor, sino que sea crítico, que a partir también de allí sea creativo, que sea consciente con su realidad y que se comprometa con esto. Luego tenemos en la diapositiva 69, que en los años 84 al 99, ¿no? La formación en valores reforzó todo el proceso educativo centrado en la persona, tanto en su dimensión personal como individuo como social. Y además trató de fomentar el autoconocimiento, el autoestima. La educación en valores, por lo tanto, estuvo orientada a apoyar el crecimiento de la dimensión humana. Entonces, ya se le dio al individuo una dimensión humana, más sensible, de la humanización de los valores. Y hoy día estamos en la educación en valores y construcción de la ciudadanía. Hoy día estamos en que el valor hacia el amor a la tierra, el amor el amor a la naturaleza, el valor de la vida, el valor de la protección de los animales, el valor del medio ambiente. Son valores que se han incorporado para favorecer la relación del individuo con el entorno social. Porque se considera desde el inicio de la humanidad que el individuo no es un ermitaño, sino está en permanente interrelación con los diferentes actores de la sociedad. Y a través de los valores se pretende hoy día construir esa identidad ciudadana, ¿no? Bien, y eso tenemos que fomentar a los alumnos. En la diapositiva 71, ¿sí?, la siguiente, estamos hablando de, en resumen, ¿qué es lo que debemos tener? ¿Sí? ¿Qué es lo que debe tener hoy día el coach? Y a su vez, ¿qué es lo que debe tener el docente? El docente. El docente en el aula es un coach, ¿sí? Está ayudando permanentemente, está guiando permanentemente a sus estudiantes. Entonces, hoy día el docente es un coach. Donald Simon, ¿no?, nos da las siguientes pautas. Dice,
Eh, ¿Me escuchan? Sí. Donald Simo nos dice que el coach debe tener, como docente, debe tener conocimientos, conocimientos de los cuales tiene que impartir, compartir con sus estudiantes. Conocimientos nuevos, conocimientos actualizados. Es la herramienta, es el instrumento que le va a permitir interactuar con el alumno. No solamente generar el conflicto cognitivo, sino que adicionalmente generarle ese valor agregado a la formación intelectual del alumno. La otra competencia es la capacidad de relación. El docente hoy día tiene que ser un relacionista social, o sea, un relacionador social. Y para ello tiene que manejar las palabras, el verbo, como el gesto. Y uno de los aspectos importantes es su imagen personal que hablábamos en antes, para poder facilitar esa relación. El docente también tiene que tener una amplísima capacidad de escucha. Anteriormente el docente era el que prácticamente en el aula ejercía un monólogo. Hablaba y hablaba y hablaba y hablaba y hablaba y hablaba. Inclusive hasta prohibía y decía, no me vayan a interrumpir porque me quitan la hilación. ¿No? Entonces cerraban las puertas del aula y empezaba a hablar. Y todos los estudiantes se limitaban a recibir, pero no podíamos preguntar. Teníamos un espacio de 3, 4 minutos al final de su perorata para nosotros tener la oportunidad de interrogar, de preguntar. Preguntar, ni siquiera cuestionar. ¿No? ¿Y qué preguntábamos? No preguntábamos sobre una duda que tuviéramos de la clase. No preguntábamos sobre algo que no logramos escribir. Profesor, ¿puede repetir eso para poder escribir? Porque nos habíamos convertido en ¿qué cosa? Nos habíamos convertido en simplemente receptores, ¿no? Instrumentos que grabábamos lo que el profesor nos decía. Hoy se le pide distinto, un cambio de actitud, un cambio de forma de hacer las clases. El docente tiene que tener una amplísima capacidad de escucha. Es decir, quien debe desarrollar la clase a través de la modalidad de aula invertida, ¿sí? Es un método que se está implementando, quien debe desarrollar la clase son los alumnos. Y el docente tiene que ser un guía, un facilitador, un orientador. Y para eso hay diferentes dinámicas, diferentes formas, métodos, didácticas para que el alumno desarrolle la clase. El docente tiene que tener una competencia amplísima de capacidad de autogestión. Y tiene que esa capacidad de autogestión tiene que transmitirse a los alumnos para que ellos puedan hacer las cosas. Entramos a la otra gran competencia del saber que estamos hablando al libro como conocimiento y ahorita la capacidad, la competencia de hacer la autogestión. El docente tiene que tener la competencia de indagación y preguntas. Es lo que hace el coach, a través de la técnica de preguntas, escarbar hasta lo más profundo del ser y poder encontrar esa verdad. El docente tiene que preguntar, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué opinas? ¿Cuál es tu punto de vista? Si tú fueras el gerente, ¿qué harías? Si tú fueses el jefe, ¿qué harías? ¿Cómo encontrarías una solución? Dame una solución, dame 2 soluciones. Propongo un proyecto, una idea básica. ¿Cuál sería tu posición? Argumentame. O sea, preguntar qué expectativas tiene. O sea, el docente tiene que preguntar. Como acá decimos, el docente tiene que sacarle con cucharitas al alumno, al estudiante, ¿no? Para saber cuál es su posición.
tiene que tener una competencia amplísima de retroalimentación. La retroalimentación es fundamental para saber eso. ¿Qué es lo que tiene, qué es lo que lo motivó? ¿Qué es lo que lo motiva? ¿Qué es lo que lo motivará? ¿Qué es lo que quiere conseguir? ¿A dónde quiere ir? ¿Cómo se imagina de acá en 10, en 15, en 20 años? ¿Cuáles son sus objetivos en el corto, mediano y largo plazo? ¿En función de qué valores, de qué creencias está construyendo estos objetivos? ¿Qué es lo que quiere, qué es lo que quiere hacer para alcanzar el bienestar individual, familiar, colectivo? Y en función de eso, tiene que tener la capacidad, el docente, de diseñar compromisos, tareas, actividades y potenciar el objetivo de la clase. Finalmente, tenemos los riesgos de la educación en valores. Como todo, de convertirse en moda. Es decir, que se tome como algo pasajero y no para toda la vida. Ah, ya, mira, ve, me están pidiendo el parte de valores. Ah, bueno, ya, pues vamos, empecemos con eso y ya, por cumplir con el sílabo, por cumplir con la estrategia y la política de la institución educativa. Es decir, lo veo de una manera superflua. Convertirse en moda. Y decir, ah, sí, ser el abanderado pues, de la práctica de valores, ¿no? Construir un entorno adverso y contradictorio. Algunas veces lo que propone la escuela no guarda relación con la realidad que se vive, con esa realidad que se vive en la familia, esa realidad que se transmite a través de los medios de información, lo cual puede provocar en la persona una sensación, un sentimiento de frustración. Claro, en el aula le hablo una cosa bonita, le hablo de construir valores. Probablemente, yo estoy predicando como docente con el ejemplo. Pero este estudiante, este alumno se va a su realidad de origen, que son sus familias. Y en su familia no se practica el respeto, la responsabilidad, la puntualidad. En su familia no se practica la honestidad. En su familia no se practica la solidaridad. Entonces, él encuentra dos mundos distintos. Entonces, ¿cuál modelo voy a seguir? Dice el alumno. ¿El modelo que me está dando el docente en aula o el modelo que me están dando mis padres, mis progenitores? ¿Cuál de estos modelos es el válido? Entonces ahí se construye un mundo contradictorio. Y por otro lado tenemos a los medios de comunicación. Mientras el docente en el aula le está hablando de la decencia, de la honestidad, del respeto, tenemos los medios de comunicación que están usando a las mujeres desnudas o semidesnudas y que en horario diurno están mostrando las carnes de la mujer. Cuando en un horario no permitido para niños, están difundiendo series, novelas, telenovelas, donde la sensación es que la protagonista tiene 2 parejas, tiene 3 parejas. ¿De qué estamos hablando entonces? Se le crea un mundo al inicio, un conflicto social, un conflicto de mundos que el alumno está experimentando. Lógicamente, hasta que el docente consolide bien su formación en el aula y pueda desterrar los otros mundos, los otros entornos negativos, y que el alumno sea consciente de esa situación y de hacer un punto de quiebre de esas vivencias. La intelectualización de los valores. Muchas veces nos quedamos en esto, ¿no? En la teoría. Somos líricos, somos poéticos,
Somos románticos, soñadores de los valores, pero no lo practicamos. Entonces, se queda simplemente en el papel y eso no es bueno, pues, ¿no? La incongruencia entre el decir y el hacer. Cuando el profesor explica correctamente los valores y en la práctica no lo hace patente y realiza lo contrario. Es lo que vengo diciendo desde un inicio. Yo para poder decirles que sean ustedes puntuales, yo tengo que ser puntual. Tengo que llegar con anticipación al aula, ¿no? Entonces, para que haya congruencia entre lo que se dice y lo que se hace. Bien, mis queridos participantes, hemos terminado así el primer módulo. Ha sido bastante extenso el primer módulo, bastante extenso y hay mucho material por debatir. Yo creo que ya este material lo voy a sugerir para que sea realmente un material exclusivo de una formación mucho más completa en valores. Les agradezco por su participación. La verdad que he dado respuesta a durante la semana he dado respuesta a todos los participantes que han dado generosos aportes, también que han manifestado sus preguntas, sus inquietudes. En realidad, yo estoy muy agradecido, muy agradecido por la participación de todos ustedes, una participación muy activa de todos los integrantes en este programa. Nos vemos en el siguiente módulo. Gracias. Hasta pronto.